Ok, vamos a ver este ejemplo. Dice, la altura de un triángulo se incrementa a razón de 1 centímetro por minuto, mientras que el área del triángulo aumenta en proporción de 2 centímetros cuadrados por minuto. Piense en qué términos las unidades nos ayudan mucho, ¿ok? En qué términos nos expresan esos datos. Centímetros por minuto, la altura, mientras que el área está variando a 2 centímetros cuadrados por minuto. ¿En qué razón cambia la base del triángulo cuando su altura es 10 y su área es 100? Vuelvo al ejercicio, a la pregunta que nos hacíamos en el ejercicio anterior. Me dicen, cuando su altura es 10 y su área es 100, este dato 10 y este dato 100 me están definiendo un instante específico. No es una constante en el problema. Porque si la base vale 100, perdón, si la altura vale 10 y el área vale 100, ahí no hay variación, es una figura que está estática. Esto es uno de los principales errores que cometen en razón de cambios, que es que no reconocen cuando se trata de una constante o cuando se trata de un dato que varía en el tiempo. ¿Qué nos dan en este ejercicio? Pues nos dan la variación de la altura, la rapidez a la que cambia la altura, que la definimos como de h entre dt igual a 1 centímetro por minuto, de acuerdo al dato dado por el problema, más el otro dato que me dan es la variación de la altura, perdón, del área, la variación del área con respecto al tiempo, que es 2 centímetros cuadrados por minuto, y me preguntan, ¿con qué rapidez cambia la base? Si yo llamé a esa base B, lo que me están pidiendo es, busca la variación de dd en el tiempo. En el preciso instante en que la h vale 10 y el área vale 100. Entonces, partimos de una fórmula conocida. El área de un triángulo es base por altura entre 2. Varía. El área varía en el tiempo, la base varía en el tiempo y la altura varía en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? Derivamos ambos miembros de esa ecuación. Pero si h varía en el tiempo y b varía en el tiempo, esa expresión es un producto. Por lo tanto, es un producto de dos funciones que dependen del tiempo. Por lo tanto, tengo que derivar como un producto. Entonces, derivo ambos miembros de la ecuación. La derivada de a me da 1, pero ella tiene una derivada interna, que como no la conozco, la expreso como de a entre dt. Antes, cuando yo hacía derivada implícita, cada vez que yo derivaba y, yo multiplicaba por y'. Aquí es lo mismo, pero no puedo poner a', porque ¿qué representa a'? La variación de a en el tiempo, la variación de a con respecto a la base, la variación de a con respecto a la altura. ¿Qué representa a'? Entonces no lo puedo poner con esa notación. Debo específicamente utilizar la notación de diferencial. Por eso lo escribimos como de a entre dt. Igual a un medio, una constante que está multiplicando, un medio que multiplica a, derivo b por h. Entonces sería, b lo mantengo igual, b sin derivar, por la derivada de h. La derivada de h me da 1, pero ella tiene una derivada interna, que como la expreso, como de h entre dt, más h sin derivar por la derivada de b. La derivada de b me da 1, pero ya tiene una derivada interna que como la expreso, como de b entre dt, porque es desconocida, entonces yo la expreso de forma genérica, de b entre dt, de h entre dt, de a entre dt. ¿Ok? Ahora, a mí me están preguntando, dime específicamente cómo varía de b entre dt. ¿Cuál es esa velocidad o esa rapidez a la que cambia la base? Bueno, entonces yo agarro y sustituyo en mi ecuación los datos que son conocidos. ¿Cuáles son los datos conocidos? Pues tengo de a entre dt, lo sustituyo, tengo la variación de h entre dt,
que vale 1, ¿sí? Tengo la altura que vale 10, ¿sí? Pero ¿qué problema enfrento cuando sustituyo en esa fórmula? Que tengo dos incógnitas. B, que no la conozco, y la variación de B con respecto a T. Necesito encontrar B y ahí es donde entra en juego el dato del área. Sabemos que el área en ese instante específico vale 100 centímetros cuadrados. Entonces sustituyo mi fórmula de área y despejo B. Sabemos que B va a ser 2 por A entre H, 2 por 100 entre 10, que me da 20. Y ahora ya tengo la información completa para poder despejar de B entre DT. Entonces sería 2 es igual a 1 medio que multiplica a 20, que es la B, por la variación de H en el tiempo, que es 1, más 10 por la variación de dB en el tiempo. Y despejo lo que me están pidiendo, despejo de B entre DT. Al despejar obtenemos que la variación de B con respecto a T es menos 8 quintos centímetros por minuto. ¿Qué significa eso? Que en el instante específico que la altura era 100 y la altura era 10, perdón, y el área era 100, la base disminuyó menos 8 quintos centímetros por minuto. Esa fue su rapidez de disminución. Al dar negativo, significa que esa base está disminuyendo. ¿Okay? La razón de cambio de la base con respecto al tiempo en las condiciones dadas en el problema es menos 8 quintos centímetros por minuto. Preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? No, profe. Chévere, vamos a ver el ejemplo 8. El ejemplo 8 a mí me gusta mucho. De hecho, cuando yo estoy en clases presenciales, yo siempre inicio la explicación con un ejemplo muy parecido a este. A mí me gusta mucho este ejemplo porque este ejemplo ayuda a entender cuál es la diferencia en un problema de razón de cambio. Ayuda a entender de una manera obvia cuál es la diferencia en un problema de razón de cambio con los datos constantes y los datos variables dentro del problema. Este ejercicio dice así: una escalera de 10 decímetros de longitud está apoyada contra un muro vertical. Si el pie de la escalera se aleja del muro a raíz de 3 decímetros por minuto, ¿cuál es la razón de cambio del área del triángulo formado por la escalera, el suelo y el muro cuando el pie de la escalera se encuentra a 5 decímetros del muro? Fíjense qué pasa. Si la escalera está apoyada aquí, este es el muro y la escalera está apoyada, en la medida que la escalera se va resbalando de la pared, en la medida que ella se va resbalando, ¿qué es lo que pasa? Si ella se va resbalando, la Y va disminuyendo y ¿qué le va pasando a la X? Va aumentando. Por lo tanto, este cateto y este cateto en ese triángulo son catetos que varían en el tiempo. Pero la medida de la escalera nunca cambia. Ella se cae y porque ella se haya caído, no va a dejar de medir los 10 decímetros que ella tiene de longitud. Al caerse, su longitud no va a variar. Lo que va variando allí es la posición que ella tiene con respecto al muro y con respecto al piso. Y obviamente eso incide en X y en Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué datos tenemos allí? Bueno, hacemos nuestro dibujito. Tengo un muro, tengo la escalera. Voy a llamar a la separación de la base de la escalera con respecto a la pared, la voy a llamar X. A la altura que define la parte superior de la escalera con respecto al piso, la llamo Y. Y lo que me están pidiendo es, mira, cómo varía el área de este triángulo. ¿Ok? Entonces dice, la longitud de la escalera es 10 y esto no varía en el tiempo. Esto es una constante siempre. La variación de X
con respecto al tiempo es raíz de 3 decímetros por minuto. Positivo, porque en la medida que la escalera se va resbalando, la X va aumentando. ¿Con qué rapidez cambia el área del triángulo, es decir, el área de este triángulo? ¿Con qué rapidez cambia el área del triángulo? Lo que me están pidiendo que encuentre es la variación de área con respecto al tiempo de A entre dt en el instante específico en que X vale 5 decímetros. Entonces, el área del triángulo es X por Y entre 2. Pero en la medida que la escalera se cae, la X varía en el tiempo, la Y varía en el tiempo. Por lo tanto, esa XY es un producto de dos funciones que dependen del tiempo. Tienen una derivada interna, que como no la conocemos, la debemos expresar en forma genérica. No podemos usar X', no podemos usar Y', porque Y' puede ser cualquier cosa. La derivada de Y con respecto al tiempo, la derivada de Y con respecto a X, la derivada de Y con respecto al área, la derivada de Y con respecto a cualquier variable. Por lo tanto, tenemos que utilizar la notación de diferencial. ¿Qué hacemos entonces? Derivamos ambos miembros de la ecuación con respecto al tiempo. La derivada de A a la 1 me da 1, pero ella varía en el tiempo y tiene una derivada interna. Como no la conozco, la expreso como de A entre dt, igual a un medio es una constante, derivo ese producto del numerador. La derivada de Y que me da de Y entre dt por X sin derivar, más Y sin derivar por la derivada de X. La derivada de X me da 1, pero ya tiene una derivada interna. La expreso como de X entre dt. Todo eso entre 2 porque ese 2 es una constante. O sea, yo puedo comprender o puedo estructurar esa fórmula como un medio que multiplica a XY. ¿Ok? Y entonces así no tengo que estar usando la derivada de un cociente. Nosotros usamos derivada de un cociente cuando el denominador es variable. Si no, no tiene sentido aplicar derivada de un cociente. ¿Ok? Entonces, a mí me están preguntando de A entre dt. De A entre dt ya lo tengo en esta fórmula. Fíjense que esta fórmula representa a qué rapidez varía el área en cualquier instante, pero a mí me lo están pidiendo en un instante específico. A mí me lo están pidiendo en el instante en que la X vale 5. ¿Qué necesitamos en esa fórmula? Nosotros necesitamos Y, que no lo tengo, X, que me dan la variación de X en el tiempo, pero no me dan la variación de Y en el tiempo. Entonces yo necesito encontrar la Y, que no la tengo, y la variación de Y en el tiempo, que no la tengo. Necesito encontrar esos dos datos. Entonces, lo primero que hago es obtener el valor de Y para la condición que me dan. Y para eso utilizamos el teorema de Pitágoras, porque sabemos que la longitud de la escalera es 10. Entonces, sería la hipotenusa para ese triángulo. Entonces, X al cuadrado más Y al cuadrado va a ser igual a L al cuadrado. En este caso, L vale 10. Y voy a despejar la variable Y, que es mi incógnita. Despejamos Y. Y me queda que Y va a ser igual a la raíz cuadrada de L al cuadrado menos X al cuadrado. Sustituyendo los datos, nos da que Y vale 5 raíz de 3 decímetros. Ahora, si yo derivo ambos miembros de esa ecuación, yo puedo despejar la otra incógnita del problema, que es de Y entre dt. ¿Ok? Derivo ambos miembros de esa ecuación, pero cuidado, la longitud de la escalera no varía en el tiempo. Si la longitud de la escalera no varía en el tiempo, eso es una constante. Y cuando yo derivo una constante, su derivada me da 0. Entonces derivamos ambos miembros de la ecuación. La derivada de x cuadrado, 2x, pero x es función de tiempo, tiene una derivada interna. Como no la conozco, la expreso como de x sobre dt. Debo multiplicar por esa derivada interna. Estoy aplicando regla de la cadena. Más derivo y cuadrado. La derivada de y cuadrado es 2y,
pero y es una función de tiempo, tiene una derivada interna. Como no la conozco, multiplico por dy entre dt. Fíjense que antes nosotros ¿cómo lo expresábamos? Como 2x más 2y por y' igual a 0. ¿Por qué no lo podemos expresar ahora así? Porque estamos derivando con respecto al tiempo. Y al derivar con respecto al tiempo, tanto x como y varían en el tiempo, por lo tanto las dos tienen una derivada interna. Cada una tiene su derivada interna, por eso la debemos expresar de manera genérica como dx sobre dt más 2y por 2y sobre dt igual a la derivada de l cuadrado, pero eso es una constante, me da 0, porque la longitud de la escalera no cambia en la medida que ella se va cayendo. De aquí podemos simplificar ese 2, obviamente, y podemos despejar dy sobre dt, que es la otra incógnita que tengo para esa ecuación. Sustituimos los valores conocidos, pues la x me dicen que vale 5, sustituyo ese 5. La variación de x en el tiempo vale raíz de 3, más la y que la encontramos nos dio 5 raíz de 3 y despejo de x entre dt. Al despejar, perdón, de y entre dt. Al despejar de y entre dt me da menos 1 decímetro por minuto. Esta razón de cambio es una aplicación física, ¿ok? O sea que si ustedes trabajan sus unidades, si aquí metemos los datos con las unidades y simplificamos, vamos a ver que obtenemos decímetros por minuto, sobre minuto, ¿ok? Cuando ustedes tengan dudas sobre si están haciendo alguna sustitución de manera correcta, utilizar la sustitución de las unidades les puede ayudar a identificar si hay algún error. Porque si yo estoy buscando cómo varía el área en el tiempo, yo debo obtener unidades de área entre unidades de tiempo. Si yo estoy buscando cómo varía el volumen en el tiempo, yo debo tener unidades de volumen entre unidades de tiempo. Yo no puedo tener unidades centímetros sobre horas, porque entonces no estoy analizando la razón de cambio que me está siendo solicitado. Por ser una aplicación física también, todas las unidades deben ser equivalentes. O sea, yo no puedo estar multiplicando centímetros con metros. Debo convertir todo a la misma unidad. ¿Ok? Bueno, teniendo la variación de y en el tiempo, la variación de x en el tiempo, la y y la x, sustituimos en nuestra fórmula de área, de variación de área. Entonces, 5 decímetros, que era el dato que nos daba en el problema, por la variación de y en el tiempo, que es menos 1, más y, que es 5 raíz de 3, por la variación de x en el tiempo, que es raíz de 3 según el dato del problema, dividido entre 2. Sacamos esa cuenta y obtenemos que la variación de área en el tiempo es 5 decímetros cuadrados por minuto. ¿Ok? En la rapidez a la que cambió el área, cuando la base es 5, pues en este caso dio también 5 decímetros cuadrados, solo que decímetros cuadrados por minuto. Como dio positivo, ¿qué significa eso? ¿Cómo interpreto eso? Que en ese instante específico, en que x valía 5, el área aumentó 5 decímetros cuadrados en un minuto. Eso es lo que significa. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Ok, entonces, para cerrar con el tema de razón de cambio. Aspectos claves en un problema de razón de cambio. Primer aspecto, debo tener claramente diferenciado en el problema qué es una constante y no cambia en el tiempo y qué es una variable
y que está representando una información que cambia en el tiempo. ¿Ok? Esa es la primera cosa. La segunda cosa, no perder de vista que yo estoy derivando o aplicando derivación implícita. ¿Ok? Por lo tanto, aquellas variables que cambien en el tiempo tienen una derivada interna por la cual yo debo multiplicar. Y la debo expresar en términos de diferenciales, no en términos de primas, no en la notación de primas, porque debo estar claramente especificando qué derivada estoy analizando. Esa es la segunda consideración. La tercera consideración es la necesidad de expresar una ecuación en términos de una sola variable va a depender de los datos que yo tenga en ese problema. Por ejemplo, en el ejemplo número 8, yo en lugar de buscar de y entre dt usando esta ecuación auxiliar, yo puedo sustituir y utilizando la ecuación raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos x al cuadrado. Si yo tomo esa ecuación y la sustituyo aquí, este paso de encontrar la variación de y con respecto al tiempo, no necesito hacerlo, porque me quedaría el área en función de la variable x, que es el dato que yo tengo en el problema. Son decisiones que toma la persona que resuelve. Mi recomendación es, cuando usted vea que puede sustituir la función en términos de la variable que usted tiene como dato, es más cómodo que tener que hacer este paso auxiliar. Es decir, si yo aquí expreso esta ecuación como área igual a un medio que multiplica a x por y, pero y ¿quién es? Y es 10 al cuadrado, que me da 100, menos x al cuadrado. La raíz cuadrada de eso, porque es una aplicación de Pitágoras. Fíjense que si yo utilizo esta forma de la ecuación, cuando yo voy a derivar con respecto a x, con respecto al tiempo, porque debo derivar con respecto al tiempo, el único dato que me va a salir allí es de x entre dt, que ya yo lo tengo. ¿Ok? Ahora, como todo en la vida, todo tiene ventajas y todo tiene desventajas. ¿Qué desventaja tiene expresar el área de esta forma? Que cuando voy a derivar, la derivada es un poco más elaborada, porque aquí tengo un producto y a su vez esa raíz es una función compuesta. Entonces yo voy a tener que aplicar cuidadosamente la regla de la cadena. Mientras que si yo me apoyo en esta ecuación auxiliar, pues ese proceso de derivación es mucho más sencillo porque son puras potencias. ¿De quién es la decisión de hacerlo por esta vía o por esta vía? De la persona que resuelve el problema. ¿Ok? Entonces, dependiendo de los datos del problema, la recomendación es sustituye la función en términos de una sola variable que responda a los datos dados en el problema. ¿Sí? O bien, si no lo quiero hacer, busca dentro del problema qué otras ecuaciones auxiliares tú puedes utilizar para obtener esos datos que te están faltando. Es como este ejemplo. ¿Ok? Y luego, una vez que tú hayas obtenido la derivada que buscas, la razón de cambio que buscas, sustituyes los datos para el instante específico que se te está dando en el problema. ¿Okay? A grandes rasgos, eso es lo que hay que considerar en un problema de razón de cambio. Y no perder de vista si la variable que estoy analizando disminuye,
La razón de cambio debe ser negativa, aunque no me lo diga explícitamente el enunciado del problema. Y si la variable que estoy estudiando aumenta, la razón de cambio debe ser positiva, aunque no me lo diga explícitamente el problema. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces vamos a dejar la sesión por aquí. Yo voy a